hermano Sam. Un enorme gusto, hermanos, verlos como cada domingo en el culto al Señor. Un saludo fraternal a cada uno de mis hermanos y familias conectados en Zoom, los que nos siguen en Facebook. Sabemos que son tiempos en donde hay pruebas en las familias, como lo dice Santiago, pruebas, diversas pruebas. En el original es pruebas de diversos colores. Y sabemos, hermanos, que en las pruebas el Señor también se glorifica. En las pruebas también Él se enaltece. Y justamente ese es el tema al que nos lleva la carta a los Romanos. El día de hoy les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 5. Para quienes han estado siguiendo y quienes no han estado siguiendo esta serie, estamos estudiando la epístola a los Romanos y el título de esta serie general de toda la carta le hemos titulado La centralidad del Evangelio. El Evangelio es el eje, el fundamento central de la vida cristiana. El Evangelio no es un mensaje que solamente requieren los inconversos. Es el mensaje en el cual vivimos los cristianos todos los días. Siempre el cristiano tiene que ir a ese pesebre, a esa cruz, a esa tumba vacía. Y a partir de ese evangelio, interpretar todo lo que nos pasa. Y en esta sección, el apóstol Pablo, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, está hablando de cuál es el beneficio práctico de que un ser humano sea declarado justo delante de Dios. Recordemos que el que Dios nos declare justos no es una situación que se da de una forma natural simplemente por un impulso de la misericordia y de la gracia de Dios. Es decir, bueno, ustedes son pecadores o tú eres pecador, pero yo soy tan compasivo que te declaro justo y te perdono tus pecados, como un padre quizá pueda perdonar a un hijo movido por misericordia. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque Dios ha dado una ley y esa ley se debe cumplir. No se ha cumplido, somos culpables y el pecado tiene que ser condenado y castigado. Así que es ahí donde se levanta la cruz de Jesús y está el Hijo de Dios siendo entregado por nosotros. Nuestros pecados le son imputados a Él y Él es juzgado y castigado en nuestro lugar. Y por eso, por la cruz de Cristo, es que ahora es posible que Dios declare justos a pecadores. Y todos nosotros somos pecadores, dice la palabra de Dios. Y de que, ¿cuál es el beneficio práctico? Porque todo esto suena muy bien como teorizando y como a nivel de ideas abstractas. Pero en realidad, ¿qué beneficio práctico puedo yo experimentar aquí y ahora en el hecho de que esté yo siendo una persona, o sea, una persona a la cual Dios declaró justa, usando la palabra que está aquí en nuestras Biblias, que sea yo justificado? Bueno, Pablo lo dice así en el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos en primer lugar, ¿qué? Paz para con Dios. Es decir, nos hemos reconciliado con Dios, ahora gozamos y disfrutamos aquí y ahora de una relación personal con Dios. Siendo enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Dios no es alguien que nos es indiferente nunca más. Ahora nosotros peleamos y luchamos y combatimos del lado de Dios, no contra Dios. Metemos gol en una portería distinta. Ahora tenemos una bandera que seguir.
Dios no es indiferente. Vivimos en esa esfera. Y además, hermanos, otro beneficio, aparte de que tenemos paz con Dios, es que justificados pues por la fe, también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ya dijimos también, hermanos, que ahora el cristiano vive en una esfera de un trato privilegiado de parte de Dios. Pero esto puede malinterpretarse, hermanos. Y eso puede llevarnos, y por eso Pablo lo aclara muy bien en el tema que vamos a ver el día de hoy. Eso no significa que no vamos a sufrir, que no vamos a padecer. Sin embargo, el hecho de vivir en esta gracia de la cual habla Pablo, es que todo lo que nos pase ayuda a bien, a los propósitos de Dios. Y además, hermanos, tenemos una protección especial de parte de Dios en el cumplimiento de su misión. Hay mucho, o sea, nosotros interpretamos el sufrimiento de una forma distinta. Y veíamos también, hermanos, la semana anterior que un tercer beneficio de ser justificados, ¿cuál es? El hecho de que tenemos esperanza. Es decir, nos gozamos en la esperanza. Es una actitud de anticipación a una realidad futura que tendrá cumplimiento seguro y de la cual estamos esperando. Y de esa realidad futura nos gozamos, dice Pablo, nos gloriamos, nos sentimos orgullosos de tener esa esperanza, dice, de la gloria de Dios. Imagínense, después de haber estado destituidos de la gloria de Dios, no tener acceso a la gloria de Dios, ahora tenemos una esperanza de disfrutar plenamente de esa gloria en el futuro, aunque ya aquí disfrutamos de esa gloria en pequeños destellos. Uno de los momentos en los cuales nosotros podemos tener esos pequeños destellos de la gloria de Dios es justamente lo que se vive en un culto de adoración en la Iglesia Unida. Tú puedes sentir eso, experimentar la gloria de Dios cuando estás en tu tiempo a solas devocional ahí en tu cuarto orando y meditando en la palabra de Dios. Puedes experimentar esos destellos de la gloria de Dios cuando tú compartes el evangelio a alguien y esa persona cree en Jesucristo. Y si eso te parece glorioso, maravilloso, imagínate eso multiplicado por miles y millones para siempre, ¿no? Esa es la esperanza de gloria de la cual habla aquí. Pero hay una cuarta razón, otro cuarto beneficio de ser justificado. Y dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, esta frase es importante, hermanos, porque esto deberíamos de entender que es algo demasiado grandioso, nos debería asombrar. Vamos, tendría que ser suficiente para demostrar que todo ser humano tendría que buscar la justificación de Dios a través de Jesucristo. Dice, pero por si esto no fuera poco, dice Pablo, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Note, Pablo está aquí poniendo la aclaración. Ser cristiano no significa que no vas a sufrir. Ser cristiano, muchos lo han entendido. Bueno, hasta hay un eslogan, ¿no? Un programa que sale en la televisión. Pare de sufrir, ¿no? Y esa es la meta. Realmente no. Por muchos siglos, los filósofos se han puesto a discutir y a investigar acerca de cuál es la gran meta que le da sentido a la vida humana. Ellos le han llamado a esa gran meta, a la cual se debe perseguir, como el sumo bien o el bien supremo, expresión que seguramente han escuchado. Sin embargo, lo que no se ponen de acuerdo es cuál es ese bien supremo. Ahora, si usted es cristiano, y como la mayoría de aquí lo somos,
desde pequeños hemos crecido en una cultura cristiana, nosotros tenemos claramente la respuesta. ¿Cuál es el bien supremo, la meta más alta de todo ser humano que le da sentido a la vida? Pues el tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Lamentablemente, mucha gente que ha crecido en familias cristianas, ya de grandes no siguen su vida viviendo bajo este principio. Y han optado por buscar otros sumos bienes, otros bienes supremos. Había una escuela griega en el pasado, se menciona en la Biblia, los epicúreos, que decían que el bien supremo era el vivir o el llegar a un punto en donde tú puedas disfrutar de todos los placeres habidos y por haber. El epicurismo enseñaba eso, entre otras cosas. Decía, para que tú puedas decir, encontré el sentido de la vida, es disfrutar el máximo placer posible. Y eso es lo que rige justamente el pensamiento moderno del día de hoy. Pero vamos a ver, hermanos, que el vivir una vida de excesos y de placeres no es el bien supremo. Había otra escuela de filosofía que decía que el bien supremo era evitar el sufrimiento, no sufrir. ¿Sí? El que tú te alejes, pero vivimos en un mundo en donde vas a sufrir. Desde que sale uno del vientre de la madre, nacemos llorando, ¿no? Dicen, así decía José Alfredo Jiménez, ¿no? Esta vida venimos llorando y llorando se acaba. Entonces, una vida que marcada por sufrimiento, porque vivimos en un mundo caído. Pero ¿cuál es la diferencia entre el sufrimiento sin Cristo y el sufrimiento con Cristo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Les invito a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, nos estamos aproximando apenas a la superficie de una gran enseñanza que es el resultado de ser justificados delante de ti. Señor, nuestra mente es tan pequeña que nunca podremos conocer en su plenitud las grandes riquezas de tu gracia que nos has dado en Cristo Jesús. Pero permite y concédenos, Señor, que el estudio de tu palabra en esta mañana traiga edificación a nuestras vidas. Gracias te damos por la paz contigo que has hecho posible a través de nuestro Señor Jesucristo, por esa gracia en la cual nos has hecho entrar, por la esperanza de la gloria, pero también por la capacidad de gozarnos en las tribulaciones. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. El gozo en las tribulaciones. Esta palabra tribulación debemos de entenderla, hermanos, en el sentido griego de la palabra. Miren, aquí mi familia y yo nos encanta el picante. Y eso ya también está generando algunos estragos en la salud, por eso debemos de ir bajando. Pero bueno, aquí tenemos un hermano campeón en comer picante. Mi hermano Benjamín nos platica de sus anécdotas también. Un día les platicará a él también. Pero yo creo que todos estaremos de acuerdo de que una salsa preparada en molcajete sabe mucho más rica que una salsa preparada en licuadora, ¿verdad? Y ahí, no sé qué tiene, pero el hecho de que un jitomate previamente asado, un chilito previamente asado, el ajo, sea estrellado ahí en la piedra, da un resultado mucho más sabroso. Bueno, pues esa es justamente la palabra tribulación que se utiliza aquí en la Biblia. Tribulación significa ser machacado, ser oprimido. ¿Sí? Y vemos, hermanos, aquí que el pensamiento cristiano, en primer lugar, dos aclaraciones importantes. El pensamiento cristiano nunca va a estimular
que alguien procure sufrir por sufrir. ¿Sí, hermanos? Eso no forma parte, no está acorde al evangelio. ¿Sí? Aunque sabemos que hay grupos cristianos que sí lo fomentan, ¿no? Los flagelantes, y muchos otros, ¿no? Que se ponen opales en las rodillas, se van lastimando, porque han tenido una idea de que afligir el cuerpo es una disciplina que te hace más espiritual o más santo. Pero el pensamiento cristiano no estimula el sufrimiento, el que tú busques sufrir por sufrir. Al contrario, el verdadero cristiano siempre va a evitar el sufrimiento hasta donde sea posible. La otra aclaración, hermanos, ante esta enseñanza es que nuestra actitud ante el sufrimiento ajeno debe ser del más alto nivel de empatía posible. Porque cuando hablamos nosotros o predicamos un mensaje con este título, el gozo en las tribulaciones, muchas veces al consejero cristiano lo hace muy duro o muy insensible. Y entonces cuando llegamos con alguien que está pasando por una aflicción, en lugar de ponernos en sus zapatos y como lo marca la Biblia de llorar con los que lloran, como que tomamos una actitud un poco insensible y decimos, bueno, pues el cristiano se goza en las tribulaciones y la tribulación te hace crecer, ¿no? Y tomamos la actitud de los amigos de Job, ¿no? La actitud de los amigos de Job fue, en lugar de llorar con él y de empatizar con él, fue desplegar una serie de teología, ¿sí? Que reflejaba poca empatía con el sufrimiento de Job. Entonces, son dos aclaraciones importantes, hermanos. El hecho que digamos que el cristiano se puede gozar en las tribulaciones no significa que vamos a hacer una especie como de masoquistas o de disfrutar el sufrimiento, ¿no? O decir, o negarlo, no, esto no duele, el dolor es mental, no existe, y yo declaro que no tiene nada que ver con eso, hermanos. Pero vean, aquí Pablo está hablando y nos da las razones de por qué nos gozamos o nos gloriamos en las tribulaciones. Y usa una palabra, sabiendo, dice, sabiendo, cuando tú sabes algo, puedes tener una actitud distinta a partir del conocimiento que tienes de algo. Si tú ignoras algo, entonces no te puedes gloriar, en este caso de la tribulación. Entonces, el cristiano, hermanos, tiene un conocimiento dado por Dios que le permite ver las circunstancias adversas de la vida, interpretarlas de otra forma. Entonces yo espero, hermanos, que aquí todos hayamos llegado a un punto en que ser cristiano no significa que no vas a ser víctima de robos, por ejemplo. De que no, o sea, tú no pienses, porque mucha gente sí lo piensa, muchos cristianos sí lo piensan, es que a los cristianos no se les va a meter un ladrón a su casa porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿no? Bueno, eso es aplicar un texto muy diferente a lo que está diciendo. Sí, es cierto que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero eso no significa, ese texto no significa que no puedan meterse a tu casa a robar o que no te puedan robar el coche, como ha pasado, o a una autoparte. O ha habido muchos cristianos, hermanos, cuando han sido las olas de secuestros, que han sido secuestrados y han sido víctimas de secuestro. ¿Sí? Vivimos en un mundo y estamos expuestos a ese tipo de cosas, a sufrimientos. A los cristianos, como lo hemos dicho, también se nos diagnostican enfermedades que no quisiéramos. Diabetes, hipertensión, por decir lo más común, pero cáncer y otro tipo de enfermedades que no quisiéramos tener. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que nosotros sabemos, tenemos un conocimiento de que esa tribulación, ese machacamiento de Dios en nuestra vida,
es solamente el inicio de un proceso que concluye ese proceso en esperanza. Ya hablamos de la esperanza. ¿Sí? Vean esa cadena de acontecimientos que inicia con la tribulación. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ese es el primer resultado directo de la tribulación. Y la paciencia produce, aquí lo traduce la Reina Valera, prueba. Pero lo mejor, hermanos, es entender como carácter probado. Carácter probado. Es decir, el proceso inicia con la tribulación. Pasamos por tribulación, una experiencia no grata, desagradable. Y eso, Dios nos está machacando, nos está metiendo en el molcajete, porque quiere producir en nosotros, ¿qué? Paciencia. Una vez que hemos llegado a un punto de ser cristianos con un nivel de paciencia adecuado, entonces la paciencia va a producir en nosotros un carácter probado. Y el carácter probado trae como resultado esperanza. Esperanza. A ese punto nos quiere llevar el Señor. Vamos a ver el primer fruto de la tribulación que nos permite gloriarnos y gozarnos en la tribulación, la paciencia. La paciencia, hermanos, significa, literalmente es una palabra que significa permanecer bajo, ¿sí? Permanecer. Es decir, tolerancia, longanimidad. Solamente, mis amados hermanos, solamente aquellos quienes valoran y aquilatan la paciencia como un valor importante en su vida, van a ser capaces de ver la tribulación con gozo. Pero, mis amados hermanos, lamentablemente vivimos en un mundo que ya no ve la paciencia como un valor al cual aspirar. Miren, hemos experimentado, bueno, desde el siglo pasado se experimentó un despunte, un auge en las innovaciones tecnológicas. ¿Cuál es el propósito de la tecnología, hermanos? Entre otras cosas, facilitarnos la vida. Pero eso es tratar de consentir a los impacientes. ¿Sí? ¿Qué hacíamos antes? Pues uno sacaba el coche, pero tenía que abrir el portón con sus manos, sacarlo y luego regresarse y cerrar. Ahora con un botón se abre y se cierra. La paciencia, hermanos, es un valor cristiano ya no valorado por la sociedad. De hecho, cuando alguien nos pide que seamos pacientes, sentimos que se nos está violando los derechos, un derecho humano. Gracias a Dios por lo que nos compartía nuestra hermana Martita Carpinteiro ahorita del trámite en el IMSS, ¿verdad? Qué bendición. Pero ¿a cuántos de nosotros nos gusta formarnos? ¿No? En la semana mi esposa fue por el medicamento de mi suegra y estaba haciendo fila y ahí esperó un buen tiempo esperando. Cuando llega ahí, no había el medicamento, estaba agotado. ¿Y qué le dijimos? Paciencia. Paciencia. A nadie nos gusta hacer filas. A nadie nos gusta esperar por un resultado de un laboratorio y sobre todo cuando tenemos la sospecha de algo malo en nosotros. Vamos, la paciencia no es algo que nos guste que nos digan, sé paciente, ¿no? ¿Cuántas veces tú le has dicho a alguien, sé paciente, y dices, no me pidas que sea paciente? La Biblia nos habla de casos en donde la gente rechazó la paciencia. Y el caso quizá más emblemático sea el caso de Sara, la esposa de Abraham. Dios ya les había hecho una promesa de un hijo. ¿Sí? Pero ¿qué hizo? Sara le dijo, ten un hijo con mi esclava, Agar. ¿Qué hizo? Se impacientó. Y el conflicto árabe-israelí que hasta ahorita padecemos
es producto de una mujer que no supo esperar, que decidió no ser paciente. Bueno, y un esposo también, que le siguió el consejo, ¿verdad? ¿Qué tan paciente eres, hermano y hermana? Aquí un pequeño test, para que nos podamos dar una idea. Hablo a mi familia con mal genio. Las personas lentas me molestan. Tengo frecuentes problemas en mi familia, con mi familia. Si alguien me contradice, reacciono con enojo en vez de escuchar su punto de vista. Me enfado si alguien me empuja en el autobús. La gente frecuentemente me dice que grito cuando me enfado. Odio mucho cuando alguien no sigue mi consejo. Aunque esté mal hacer algo, si me permite obtener algo pronto, a veces lo hago. Si mi opinión o propuestas no se llevan a cabo, me frustro y me enfado. Casi cada semana me enfrasco en una discusión con alguien, ya sea en la familia, en el trabajo o con alguien. Con frecuencia me siento desilusionado de las personas. Bueno, esos son algunos de situaciones que pudieran ir midiendo más o menos qué tan pacientes somos y cuánto necesitamos paciencia. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué estás haciendo tú como cristiano, como seguidor de Jesucristo para ser alguien más paciente? ¿De veras anhelas la paciencia en tu vida? Si tú dices nada y no me interesa ser más paciente, yo te pregunto, pues, ¿qué acaso quieres más tribulaciones en tu vida? Es como ese miembro de la iglesia que fue con el pastor y le dijo, pastor, por favor, ore por mí porque siento que soy muy impaciente. Ya me está dando muchos problemas. ¿Sí? Ven para acá, vamos. Padre, te pido por mi hermano. Mándale todo tipo de tribulaciones a su vida, enfermedad. Y el hermano se quedó, hermano, no. ¿Cómo hace esa oración? Pues es que a la hora lo dice. La tribulación produce paciencia. Así que si tú no quieres hacer nada con tu paciencia, estás en todo tu derecho a no hacer nada con tu impaciencia. Pero Dios va a seguir tratando. Si eres su hijo o su hija, Dios va a seguir tratando contigo para hacerte una persona más paciente, pero va a ser a través de machacarte con tribulaciones. Entonces, no juegues con eso. Mejor desarrollemos paciencia. Aquí tenemos mucho para ensayar. Sobre todo los que manejamos un automóvil en esta ciudad, para ser gente más paciente. Pero el segundo fruto de la tribulación que le sigue a la paciencia es el carácter probado. Dice Romanos 5:4, y la paciencia produce un carácter probado. Hermanos, el carácter es lo que somos. El carácter es cómo nos relacionamos con la gente. El carácter es cómo reaccionamos ante lo que no nos gusta o cuando alguien nos dice que no está de acuerdo con nuestro pensamiento. El carácter es cómo vivimos. El carácter tiene que ver con nuestras convicciones, con nuestra lealtad. Miren lo que dijo Martin Luther King. Él dijo, la cobardía hace la siguiente pregunta. ¿Es seguro? El consenso hace la siguiente pregunta. ¿Es popular? Pero el carácter hace la siguiente pregunta. ¿Es lo correcto? Entonces, ¿qué es lo que rige nuestras vidas y nuestras decisiones y nuestras relaciones? ¿La cobardía, el consenso o el carácter, la integridad? Si hay algo a lo cual podemos relacionar el concepto de carácter es la integridad, hermanos. Tú puedes ser muy hábil en alguna disciplina profesional, pero sin carácter no eres nada. En la semana, hermanos, estudiando para este sermón, encontré la siguiente frase. El talento te proyecta, pero el carácter te sostiene. Recuerda, el carácter es lo más importante en el servicio de Dios. Cuando vemos los requisitos para el pastorado y para el diaconado,
no ponen ahí otras cosas más que cuestiones relacionadas con el carácter, liderazgo familiar, relaciones con los de afuera, etcétera. Es decir, lo que más se valora para servir a Dios no es la cuestión de habilidad, hermanos. Ahora, en este tiempo, en las iglesias y los cristianos, se le ha dado mucha más importancia a factores y elementos como tener facilidad de palabra, o tener habilidades administrativas, o tener creatividad artística, o habilidades manuales, o tener una técnica sobresaliente en lo que se desempeñe. Pero hermanos, todo eso, aunque no es despreciable, no es lo más importante. Lo más importante es ser una persona de carácter y de carácter probado, como lo dice este pasaje, hermanos. El carácter es lo más importante. John Maxwell, este autor cristiano de libros sobre liderazgo, dice, el talento nunca es suficiente. La ausencia de un carácter firme con el tiempo arruina el talento porque las personas no pueden escalar más allá de las limitaciones de su propio carácter. Mis amados hermanos, las personas que son talentosas son elogiadas por lo que los demás ven en ellas, pero el carácter desarrolla lo que está dentro de ellas. Miren, algunos ejemplos trágicos de personas que llegaron a estar en posiciones importantes, porque no tuvieron carácter y por eso fracasaron. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, uno de los mejores presidentes del país, según muchos, pero no será recordado sino por su falta de carácter. Tiger Woods, ustedes recuerdan a este gran golfista, uno de los más grandes golfistas de toda la historia, pero su falta de carácter destruyó todo lo que había construido. Amy Winehouse, una artista inglesa, creo, cantante, de primer nivel, talentosa por excelencia, pero descuidó lo más importante, creyendo que era dueña de su vida y murió a los 27 años de edad. Sin carácter no somos nada. Puedes tener el más grande de los talentos, pero sin carácter probado, y sobre todo en el reino de Dios, Dios te descalifica. Dios te descalifica. El problema de la iglesia actual, mis amados hermanos, no es que no exista gente talentosa y capaz. Hay mucha gente talentosa y capaz y con grandes habilidades en las iglesias. Y que está dispuesta incluso a poner al servicio de la iglesia y del Señor esas habilidades. Pero el problema de la iglesia actual, hermanos, no es la falta de talento, sino la falta de personas con carácter probado. En las iglesias, hermanos, ¿de qué sirve que alguien tenga la capacidad de enseñanza, por ejemplo, y que sea capaz de desarrollar las diferentes técnicas de enseñanza y tenga grandes diplomados, todo, si le falta mostrar un carácter compasivo con los alumnos? ¿De qué sirve, por ejemplo, un predicador muy elocuente que dedique muchas horas preparando su sermón y que lo exponga ese sermón ante su audiencia de una manera magistral, con facilidad de palabra, con elocuencia, si la familia de ese predicador no es lo que debe de ser? Si no tiene un carácter probado. ¿De qué sirve los líderes, por ejemplo, de alabanza o los músicos, ¿sí? Si en su vida no se refleja una gloria hacia Dios. Y así podemos dar muchos ejemplos, hermanos que están en la administración de la iglesia, hermanos en el diaconado, hermanos en muchas otras áreas, hermanos. Lo más importante en el servicio a Dios es el carácter, más importante que el talento. Ahora, recuerda esto, amado hermano y hermana, para que tú te conviertas en una persona de carácter aprobado ante Dios, primero tienes que ser una persona que paciente. ¿Sí? Porque primero va la paciencia y después va el carácter probado. Y para que seas una persona paciente, primero tienes que pasar por muchas tribulaciones. Que Dios machaque
tu vida. Ser machacado por Dios. Pero vale la pena aspirar a esto, hermanos. Por eso nos gozamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Pero una vez que después de que pasamos tribulaciones y que Dios nos hace una persona más paciente y que la paciencia nos lleva a tener un carácter aprobado por Dios, hermanos, llega el fin del proceso, que es, y la prueba, esperanza. La prueba produce, el carácter aprobado produce esperanza. La esperanza es el resultado final del proceso, hermanos. Hay una enorme diferencia entre tener esperanza, y eso todos los cristianos ya dijimos que tenemos esperanza, porque ya lo vimos en predicaciones pasadas. Hay una enorme diferencia entre tener esperanza y vivir en esperanza. Y el proceso del cual está hablando aquí Pablo, hermanos, es llevarnos al punto de ser personas y cristianos, seguidores de Jesús, que vivimos en esperanza. Pero para llegar a ese punto tenemos que pasar por tribulaciones. Hay 3 virtudes que los teólogos les han llamado las virtudes teologales. Pablo las menciona mucho. Eran como que el eje rector de sus cartas. Fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Ustedes pueden encontrarlas en 1 Corintios 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Y estas 3 virtudes teologales, hermanos, tienen expresiones prácticas. Cuando Pablo hace referencia en sus cartas a esas 3 virtudes, siempre dice cómo se expresan en la práctica. Vean, por ejemplo, el caso de 1 Tesalonicenses, y vayan conmigo a 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3. Pablo hace referencia a la fe, a la esperanza y el amor que tenía la iglesia en Tesalónica. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la, noten, obra de vuestra fe. No dice, nos acordamos de vuestra fe, sino de la obra de vuestra fe. Porque ya lo hemos dicho, mis amados hermanos, la fe siempre va acompañada de obras. La fe no es un ejercicio interno simplemente. La fe siempre va acompañada de obras. Dice, nos acordamos de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, porque también el amor no es un sentimiento. En la Biblia nunca se refiere al amor como un sentimiento, sino algo práctico. Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Si tú amas a alguien, das a alguien. El trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Así que, ¿cómo mostraban de forma práctica los tesalonicenses su esperanza, hermanos? Siendo constantes en su fe, en su comunión y en el servicio en el reino de Dios. ¿Qué significa vivir en esperanza, mis amados hermanos? Significa gozarse en las tribulaciones. Ahora, cuando decimos gozarse en las tribulaciones, no significa, hermanos, que el fallecimiento de un ser querido a los cristianos nos duela menos que a los no cristianos. Que nosotros experimentemos menos dolor cuando nos roban un bien material, puede ser un vehículo o cualquier otra cosa, que las personas que no tienen a Cristo. Nos duele igual. ¿Sí? O si te secuestran a un familiar. Nos preocupamos y nos duele y nos afligimos mucho. El dolor es una realidad. ¿Sí? Simplemente que experimentamos esa tribulación de una forma distinta. Lo experimentamos y lo interpretamos de una forma distinta. ¿Por qué? Porque como veíamos en el video de introducción de este culto, ¿no? Sabemos que Dios está gobernando toda esa situación. Nosotros no tenemos la solución, no está en nuestras manos solucionarlo,
Y justamente, hermanos, damos gracias a Dios porque Dios nos mete en esas situaciones en donde nosotros no tenemos solución. ¿Han llegado ustedes a vivir una situación en donde dice, ya hice todo lo que estaba de mi parte para solucionarlo y no hay solución? Me pongo en las manos de Dios. Y justamente es el punto a donde Dios nos quiere llevar, porque dice, entonces estás listo para que yo trabaje en tu carácter. Y cuando Pablo usa la expresión, nos gloriamos en las tribulaciones, Santiago usa la expresión, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, hermanos, no significa negar la tribulación, como muchos han sugerido, o decir, no, esto no está pasando, o decir, bueno, sí está pasando, pero me hago fuerte y me hago el que no duele, el que no duele. Y entonces me trato de mostrar ante mis hermanos en la iglesia o ante mi propia familia como alguien fuerte, porque eso significa que soy más espiritual, porque es lo que se espera de mí si soy un hijo de Dios. No, eso no significa gozarse en la tribulación o gloriarnos en la tribulación. De hecho, Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, no reprimamos el llanto, no neguemos que duele, porque duele, hermanos. Y debemos dolernos con el que le duele, ser sensibles con el que padece aflicción. Pero nos gloriamos no porque no duela, sino porque Dios está trabajando en nosotros y está forjando el carácter de Cristo en nosotros. Mostrar paciencia, eso también significa vivir en esperanza, mostrar paciencia en toda situación, lo cual incluye el autocontrol de nuestras emociones y de nuestras reacciones. También vivir en esperanza significa vivir en integridad, aun cuando esto implica incomprensión y rechazo de la gente. Y también vivir en esperanza significa que nuestras decisiones están dirigidas por lo eterno y no por el corto plazo. Mis amados hermanos, pasaremos tribulaciones. Hay muchos de ustedes, hermanos, seguramente quienes están ahí en la pantalla, están conectados hoy debido a que están en una tribulación. Yo como pastor conozco muchos de los casos por los cuales están pasando y la iglesia también está orando por ellos. Hermanos, la gran bendición que nos da la palabra de Dios es que el cristiano se goza, se gloria en las tribulaciones, porque sabe que la tribulación, Dios nos está convirtiendo en cristianos, en seguidores de Jesús más pacientes. Y al hacernos más pacientes, está generando en nosotros el carácter adecuado, el carácter de Cristo. Y al hacernos personas con el carácter probado, está generando y poniendo en nosotros una cada vez mayor esperanza de gloria. Nos convierte en cristianos que no solamente tienen esperanza, sino que viven en esperanza. Así que les mandamos, mis amados hermanos, un solidario y fraternal abrazo a todas estas familias y hermanos que están pasando por diversas pruebas en este momento. Y queremos unirnos en oración como iglesia por cada uno de estos casos que el Señor conoce y hasta donde se encuentren, hermanos, un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Oremos. Gracias, Padre, te damos, porque quizá el más grande sufrimiento y la más grande tribulación que haya experimentado cualquier ser humano fue aquella agonía en Getsemaní en nuestro Señor Jesucristo, quien sudando grandes gotas de sangre clamaba a ti, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y hoy sabemos, Padre, que no se refería a la tortura física, a los azotes, a
la perforación de sus manos, a esos clavos en sus pies, en sus manos, a la humillación pública, a las burlas. Padre, Él estaba hablando de la copa de tu santa y justa ira, que estaba dirigida a nosotros y que Él bebió en nuestro lugar. Gracias te damos, Señor, porque nuestro Señor es el máximo ejemplo de cómo nosotros hemos de enfrentar las crisis adversas de nuestra vida. Pero así como Él, Señor, te decimos, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Padre. Porque sabemos que todo lo que tú decides hacer es para tu gloria y tu honra, Señor. Y en eso nosotros nos gozamos, Padre. Te rogamos por cada caso de tribulación en las diferentes familias de esta iglesia, Señor. Te suplicamos, Padre, por los hermanos que están en el hospital o desde una cama en sus casas, padeciendo por enfermedades. Te pedimos por hermanos que han perdido seres queridos, Señor, que ya no están en este mundo. Te pedimos por hermanos que están pasando por crisis familiares de diversas índoles, Señor. Padre, solo tú puedes manifestar tu gracia en medio de cada situación, en medio de cada tribulación. Pero gracias porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Una esperanza que no avergüenza. Al contrario, una esperanza que nos llena de gozo, porque es una esperanza de gloria. Sabiendo que cada día se acerca el advenimiento en toda su plenitud de tu reino, de ese estado en el cual no habrá sufrimiento, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Gracias te damos, Señor, por esa bendita esperanza. Ayúdanos a pasar por pruebas y ayúdanos a acompañar a los hermanos que están pasando por pruebas. A tu gracia bendita encomendamos cada caso, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.